Muy buenas noches. Eso estuvo débil. ¿No comieron hoy? Probemos de nuevo. Buenas noches. Ahora sí. Es un placer estar aquí en Lima. Es la segunda vez que he tenido el privilegio de estar en este lindo país. Quiero contarles una corta anécdota antes de entrar a nuestro estudio de esta noche. Anoche venía de Miami, me monté en el avión, me tocó sentarme al lado de dos señoras, ambas peruanas. Una de ellas en realidad vive en Inglaterra, ha estado viviendo en Inglaterra los últimos 40 años, pero su inglés no era muy bueno. Raro porque lleva tantos años viviendo allá. Pero cuando se montó, tenía una maleta un poco pesada y me dijo en inglés, Mister. Y luego me dijo que si por favor yo podía ayudarla a subir la maleta. Estaba luchando con su inglés porque ella pensaba que yo era gringo. Entonces yo la miré y le dije, sí, cómo no señora, con mucho gusto estoy dispuesto de subir la maleta. Se le abrieron los ojos bien grandes y dijo, oh, ¿habla español? Le dije, claro que sí. Y luego le dije, esto le enseña una gran lección y es, como dice el dicho, las apariencias engañan. Disfruté mucho el viaje. Casi todas las 5 horas y algo de minutos veníamos hablando. Tuve el privilegio de conocer muchas cosas sobre el Perú de parte de esta señora y de la otra señora que estaba sentada también al lado de la ventana. En realidad, para mí, como les mencioné, es un gozo estar con ustedes aquí. Salí ayer a las 9 de la mañana de Los Ángeles, California, y viajé todo el día, toda la noche, llegando acá a las 4:30 de la mañana, pero gracias a Dios tuve todo el día para descansar, así que estoy fresco. Espero que lo que estudiemos esta noche sea de beneficio, no solo intelectual, sino también de beneficio espiritual para todos los que hemos venido. Y quiero agradecerles por haber hecho acto de presencia en este lugar. Siempre acostumbro, antes de compartir una enseñanza, orar para pedir la compañía de Dios. Dios nos dio la mente, pero Dios tiene que iluminarnos la mente para que podamos expresar su voluntad de la forma más clara. Así que quiero pedir que con reverencia, por unos instantes, inclinemos nuestros rostros y vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Padre Celestial, en esta noche te queremos dar gracias por el privilegio de venir a este lugar para estudiar este tema tan significativo, tan importante. Pedimos, Señor, que nos des mentes claras para entender la importancia de lo que vamos a estudiar. Y te damos gracias porque tú escuchas nuestras oraciones, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Era el 11 de septiembre del año 2001. Mi esposa y yo nos encontrábamos en la ciudad de Austin, Texas, visitando a unos amigos. Esa mañana nos levantamos un poco tarde, prendimos el televisor y presenciamos ese evento casi cataclísmico de los aviones que se estrellaron con los edificios
en la ciudad de Nueva York y en la ciudad de Washington. Nos parecía algo de película, algo irreal, algo imaginario, especialmente cuando vimos al primer edificio en Nueva York desplomarse y luego observar cómo el segundo edificio se desplomó también. No podíamos creer lo que nos decían nuestros ojos. Esta experiencia fue muy traumática para el pueblo de los Estados Unidos. Una experiencia que todavía se recuerda vívidamente en las mentes de los ciudadanos del país del norte. Recuerdo que después, varios días después, había un sentir muy patriótico entre los ciudadanos de los Estados Unidos. Todo el mundo llevaba banderas colgadas de sus automóviles, banderas colgadas de enfrente de su casa, en sus lugares de trabajo. Es decir, hubo un despertar patriótico tremendo. Pero también hubo otra clase de despertar. La gente empezó a preguntarse si este evento cataclísmico había sido anunciado de antemano en algún libro profético. Y por lo tanto la gente fue a las librerías y empezaron a preguntarle a los que atendían si había algún libro de profecías a donde podían ver si este evento se había predicho de antemano. Claro, el libro más apetecido fue Las profecías de Nostradamus. Hubo un periodo de un mes, por lo menos, cuando la gente no podía conseguir un ejemplar de las profecías de Nostradamus. Se vendieron todos los libros en todas las librerías. Otros profetas como Edgar Cayce, entre otros, se vendieron. Es más, se vendieron Biblias como nunca antes, porque la gente sabía que la Biblia tiene profecías en cuanto al fin. Era difícil en las librerías inclusive conseguir ejemplares de las Sagradas Escrituras, porque la gente quería saber si lo que había sucedido se había predicho de antemano en algún libro que hablaba sobre profecías. Quiero compartir con ustedes 3 fuentes de profecías en cuanto al fin. La primera fuente que quiero compartir se trata del individuo que mencioné hace algunos momentos, Nostradamus. En realidad su nombre es Michel de Nostredame, francés. Nació en el año 1503 y vivió hasta el año 1555. Era un hombre un tanto extraño, era místico y estaba muy interesado en estudiar astrología, consultar la astrología para determinar eventos futuros. Escribió varios tomos sobre profecías que supuestamente iban a ocurrir en el futuro. Los que muchos desconocen es que Nostradamus, antes de interesarse en el estudio y la escritura sobre las profecías, estaba muy interesado en la medicina. Posiblemente la mayoría de los que están presentes aquí han escuchado en cuanto a la plaga que azotó a Europa en este mismo tiempo de Nostradamus. Fue una plaga tan terrible
que acabó con 1/4 parte de la población de Europa en cuestión de unos pocos años. Y Nostradamus vivió durante este periodo. Indudablemente esta mortandad, este desastre terrible, esta epidemia que imperó en su tiempo, influyó mucho sobre el material que él escribió y el material que él enseñó. Nostradamus, por 11 años seguidos, publicó un almanaque donde pronosticaba eventos futuros. Según los expertos, en esos almanaques proclamó 6.338 profecías. Su libro más famoso se llama Las profecías de Nostradamus. Es un libro que los psíquicos, los astrólogos, hasta el día de hoy analizan y estudian para tratar de determinar qué eventos que están ocurriendo en el mundo fueron predichos precisamente por Nostradamus. Ahora, lo interesante es que durante el tiempo de su vida, algunas personas, mayormente la gente de clase baja, pensaba que Nostradamus era inspirado por el diablo, por Satanás. En realidad, el atractivo de Nostradamus era para con las clases altas de la sociedad. A ellos apelaba especialmente gente de mentalidad secular. Inclusive, era grandemente admirado por Catarina de Medici, quien era reina de Francia durante el reinado del rey Enrique II. Cuando uno examina las profecías de Nostradamus, uno descubre que en realidad no eran originales de él. Él toma prestado de varias fuentes en sus profecías, sin dar crédito la mayoría de las veces. Hoy posiblemente lo hubieran acusado de plagio. Su material vino mayormente de referencias bíblicas. Algunas de sus referencias vinieron de místicos y astrólogos de su época, y algunos inclusive de la época de Babilonia y de Asiria. Tomó prestado también de historiadores y de filósofos. Reunió todos estos conceptos y los incluyó en las profecías que él escribió y que él enseñó. La mayoría de sus profecías tienen que ver con desastres, tales como plagas, guerras, diluvios, asesinatos, sequías, batallas, invasiones. Cuando uno lee sus profecías, son un tanto tétricas, morbosas y depresivas. Denotan muy poca esperanza. Son profecías en cuanto a desastres que según él iban a ocurrir en el futuro. Algunos de los que han leído sus profecías dicen que él predijo el gran incendio de Londres y que predijo también las conquistas de Napoleón Bonaparte. Inclusive algunos dicen que él predijo el levantamiento de Hitler en Europa. Se han publicado miles y miles de libros y artículos tratando de analizar las profecías de Nostradamus. Es el autor favorito de los psíquicos, los místicos y los astrólogos. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han leído los escritos de Nostradamus. Son muy difíciles de leer. En realidad están escritas en cuartetas, es decir, en estrofas poéticas, y cada estrofa se compone de 4 líneas.
Yo he mirado muchas de las profecías que él tiene, primordialmente en su libro, las profecías de Nostradamus. Son profecías ambiguas, inciertas, nebulosas, difíciles de interpretar. Hay que usar mucho la imaginación, hay que conjeturar, adivinar, especular, para tratar de determinar qué evento estaba procurando predecir Nostradamus. Es decir, sus profecías no son claras, no son concisas, no son fáciles de entender. Ahora, la segunda fuente que quiero mencionar es el título de nuestro tema de esta noche. Tiene que ver con el calendario maya. Según los que han analizado el calendario maya, el mundo va a llegar a su fin el día 21 de diciembre de este año, del año 2012. Una de las razones por las cuales dicen esto es porque, según los que han estudiado la astronomía y la astrología, esa fecha del 21 de diciembre de este año va a ser la primera vez en 26,000 años que se van a alinear la Tierra, el Sol y el centro de la Vía Láctea en línea precisa y exacta. Y según las personas que han analizado el calendario maya, esto va a reversar los polos. Es decir, el polo norte va a ser el polo sur y el polo sur va a ser el polo norte, y va a estropear la fuente magnética del planeta Tierra. Dicen que como resultado va a haber erupciones volcánicas, tormentas solares que van a interrumpir todos los medios de comunicación. Va a haber terremotos masivos, se va a quebrar el campo magnético de la Tierra, va a haber diluvios masivos, extinciones de especies masivas, tsunamis. Las plantas nucleares van a explotar y van a contaminar el ambiente con radioactividad. Es decir, que según ellos el calendario maya no nos da ninguna gran esperanza en cuanto al futuro. Posiblemente algunos de ustedes han visto la película 2012, una película que ganó más de 200 millones de dólares. Fue una película de Rolando Emmerich. ¿Algunos han visto esa película? Donde solamente se salvan unos pocos, donde hay un tsunami que básicamente cubre toda la Tierra, incluyendo los Himalayas, que son los lugares más altos del planeta Tierra. También encontramos que, según los que han estudiado el calendario maya, el calendario azteca predice también que en esa misma fecha, 21 de diciembre del año 2012, va a ocurrir lo mismo. Ahora, yo no sé si ustedes han estudiado en cuanto a los mayas. Fue una civilización que floreció más o menos 800 años después de Cristo. Según los expertos, era una civilización que tenía entre 5 y 14 millones de habitantes, pero por algún motivo desconocido, la mayoría de los expertos creen que fue tal vez un colapso ambiental donde ellos vivían. La civilización maya desapareció. En cuestión de 100 años se había reducido de entre 5 a 14 millones a solamente el 10% de esa cantidad, y luego desapareció la civilización.
Sabemos que los mayas eran grandes astrólogos y astrónomos también. Por ejemplo, ellos calcularon la longitud del mes lunar. Según los cálculos de ellos, y escuchen, no tenían telescopios, ni tenían computadoras ni calculadoras. Ellos, por sus cálculos astronómicos, llegaron a la conclusión de que el mes lunar tiene 29,53020 días. Hoy sabemos, por medio de la ciencia más exacta, que el mes tiene 29,53059 días. Muy cerca los cálculos de ellos a los cálculos que tenemos hoy en día. Ellos también calcularon el año solar y llegaron a la conclusión de que el año solar dura 365,2450 días. Pues hoy se ha descubierto que el año solar tiene 365,2425 días. Muy cerca los cálculos. Y ellos lo hacían solamente a ojo. Calcularon por centenares de años los cambios en el cielo para determinar cómo iba a llegar el fin de este mundo. Ellos registraban sus tiempos no por años, sino por siglos. Ellos creían que el tiempo es sagrado y que el universo funciona en ciclos de 26,000 años. Y que dentro de ese ciclo de 26,000 años hay 5 ciclos menores. Uno de ellos dura 5,125 años, es decir, cada uno dura 5,125 años. Y según ellos llegaron a la conclusión de que cada vez que pasaban los 5,125 años, se acababa la historia de la Tierra en un desastre grande que acababa con la vasta mayoría, si no todas las especies que estaban en el mundo. Así que hoy en día muchos están diciendo que el mundo va a llegar a su fin el 21 de diciembre del año 2012, siguiendo el estudio del calendario maya y también el calendario inca. Y debo decirles que cuando yo hice la investigación de esto, cuando fui a Google, descubrí que hay más de 3 millones de lugares a donde uno puede hacer investigación sobre este tema. No crean que los examiné todos. Tomaría una vida examinar todos. Pero demuestra el gran interés que hay. Se han hecho películas, se han puesto presentaciones en YouTube. Muchos inclusive han construido refugios debajo de la tierra de concreto para protegerse y salvarse cuando supuestamente llegue el fin, el 21 de diciembre del año 2012. Ahora esa es la segunda fuente. ¿Será que Nostradamus tenía razón? ¿Será que el mundo va a terminar el 21 de diciembre del año 2012? Quiero decirles que tengo la absoluta certeza de que el mundo no va a terminar el 21 de diciembre del año 2012. Y tengo también la absoluta certeza de que las profecías de Nostradamus, por más que la gente se imagina lo que él quiso decir con lo que escribió, el mundo no va a terminar con los desastres que menciona Nostradamus tampoco. Hay una tercera fuente que para mí es la más fiel, la más fidedigna,
en anunciar lo que va a ocurrir. Y es la fuente que tiene en sus manos el mundo cristiano. Este libro, la Sagrada Escritura. Debo decirles algo muy interesante. Habiendo estudiado las profecías de Nostradamus y habiendo estudiado bastante en cuanto al calendario maya, mucho se basa sobre conjeturas, sobre interpretación, sobre diferentes explicaciones dependiendo de la persona que está haciendo el estudio. Pero al estudiar la Sagrada Escritura, yo descubro profecías no ambiguas, no asunto de interpretación, no un asunto de que posiblemente sea así, no expresadas de una forma nebulosa a donde la imaginación podría llegar a cualquier conclusión, sino que encuentro en la Biblia profecías precisas, exactas, claras, que se cumplieron al pie de la letra. Quiero compartir con ustedes algunas de esas profecías que anunciaron la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no tenemos tiempo de leer todas estas profecías, así que solamente las voy a mencionar para que ustedes vean que sí se puede confiar en la Biblia, porque la Biblia presenta profecías claras, concisas y sencillas de comprender. Les voy a dar una lista de las profecías que apuntaban hacia la venida de Cristo cuando vino por primera vez, y les voy a dar la fecha cuando se dio la profecía. Y cuando termine de darles la lista, ustedes me van a decir si se puede confiar en la Biblia o no. Primera profecía. Según el libro de Miqueas, y voy a ir despacio para que las puedan anotar y luego las puedan leer después. Según Miqueas 5 y el versículo 2, el Mesías iba a nacer en Belén. Esa profecía fue escrita 700 años antes de nacer Jesús. ¿Es exacta esa profecía? Óigame, decir que iba a nacer en Belén. ¿A dónde nació Jesús? En Belén. Pero se anunció 700 años antes. 700 años antes, en el libro de Isaías, el capítulo 7 y el versículo 14, dice que el Mesías iba a nacer de una virgen. ¿Qué dije yo? 700 años antes se anunció que el Mesías iba a nacer ¿de quién? De una virgen. ¿Nació Jesús de una virgen, sí o no? ¿Es nebulosa esa profecía? Oh, hay que interpretarla. Es tan difícil entenderla. No. Ahora escuchen bien. 1400 años antes de nacer Jesús, se anunció que cuando naciera, su nacimiento iba a ser anunciado por una estrella. Esa profecía se encuentra en el libro de Números, el capítulo 24 y el versículo 17. Dice que una estrella iba a anunciar el nacimiento del Mesías, escrito 1400 años antes de nacer Jesús. Yo pregunto, cuando Jesús nació, ¿lo anunció una estrella, sí o no? Claro que sí. ¿Te recuerdan? Y la estrella cantaba porque la estrella estaba compuesta de ángeles. 600 años antes de nacer Jesús, el profeta Jeremías, en el capítulo 40 y el versículo 1, dijo que cuando el Mesías naciera, iba a haber una mortandad de niños. ¿Pasó eso cuando nació Jesús? Exactamente. La masacre de los niños por el rey Herodes.
Pero eso fue anunciado 600 años antes de nacer Cristo, en Jeremías 40 y el versículo 1. 650 años antes de nacer Jesús, se anunció que el Mesías iba a ir a Egipto y que luego Dios lo iba a llamar para salir de Egipto. Eso fue el profeta Oseas, capítulo 11 y el versículo 1. Yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo fue llevado a Egipto, sí o no? Claro que sí. ¿Y luego regresó de Egipto? Claro. Pero eso ya se había anunciado 650 años antes que ocurriera. Nada nebuloso, ni ambiguo, ni asunto de interpretación. Clarito, sencillo, constante y sonante. La Biblia nos dice también que Él sería rechazado por su pueblo. Su propio pueblo lo iba a rechazar. Eso lo pueden leer en varios lugares. Por ejemplo, en el libro de Isaías, el capítulo 6 y el versículo 9 y 10. ¿Recuerdan que una vez Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Esas palabras vienen de Isaías 29 y el versículo 13. Es decir, las palabras que habló Jesús ya se habían anunciado que Él iba a decir eso 650 años antes que naciera. Y durante su ministerio dijo esas precisas palabras. Otra profecía interesante es una que se anunció 500 años antes de nacer Jesús. Y era la profecía que Él iba a entrar a Jerusalén, el Mesías iba a entrar a Jerusalén montado sobre un asno. Eso está en el libro de Zacarías, el capítulo 9 y el versículo 9. Yo pregunto, ¿Jesús entró a Jerusalén montado en un asno, sí o no? Claro que sí. ¿Ambigua esa profecía? ¿Difícil de entender? ¿Complicada? ¿En lenguaje poético? No, clarito. Además de eso, 600 años antes de nacer Jesús, en Jeremías 7:11, ya se había anunciado que Él iba a echar del templo a los que estaban comerciando en el templo. Y eso hizo precisamente Jesús. Purificó el templo de los que estaban haciendo eso. Ahora escuchen esta profecía. Escrita 500 años antes de nacer Jesús, en Zacarías 11:13, dice que el Mesías iba a ser entregado por 30 piezas de plata. ¿Es específica esa profecía? 500 años antes se predijo 30 piezas de plata. ¿Por cuántas piezas de plata fue entregado Jesús? 30 piezas de plata. En Zacarías 13:7, escrito 500 años antes de nacer Jesús, dice que sus discípulos lo iban a abandonar. Cuando fuera azotado, se iban a regar las ovejas. Yo pregunto, ¿qué pasó cuando fueron a arrestar a Jesús? Todos los discípulos salieron, ¿qué? Salieron corriendo. ¿Recuerdan ustedes las palabras de Jesús en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso no está solo en el Nuevo Testamento. Esas palabras fueron escritas en el Salmo 22. 1000 años antes de nacer Jesús se expresaron las mismas palabras que Jesús iba a decir cuando estuviera colgado en la cruz. ¿Podemos confiar en las profecías de la Biblia? Absolutamente. Estas no son profecías ambiguas, difíciles de entender, que hay que interpretar. No, son clarísimas. En el Salmo 22:16, escrito 1000 años antes de nacer Jesús, Salmo 22:16 dice que le iban a atravesar las manos y los pies al Mesías. ¿Le atravesaron las manos y los pies a Jesús? Exactamente. En el Salmo 22 y el versículo 18,
Dice que iban a echar suertes sobre las vestiduras del Mesías. 1000 años antes que ocurriera. Yo pregunto, cuando el Señor Jesucristo estaba colgado en la cruz, ¿echaron suertes sobre sus vestiduras? Claro que sí. En Isaías 50 y el versículo 6, escrito 700 años antes de nacer Jesús, dice que le iban a escupir en el rostro. ¿Le escupieron? 700 años más tarde le escupieron en el rostro. En Éxodo, el capítulo 12 y el versículo 46, dice que no se iba a quebrar ninguno de sus huesos. ¿Recuerdan lo que pasó cuando Cristo estaba colgado en la cruz? Vinieron los soldados y encontraron que los 2 ladrones estaban todavía, ¿qué? Vivos. ¿Y qué hicieron? Le quebraron las piernas. Pero cuando vinieron a Jesús se dieron cuenta que Jesús ya estaba, ¿qué? Ya Jesús estaba muerto y por lo tanto, ¿qué no hicieron? No le quebraron las piernas. Porque había una profecía exacta y precisa que decía que ninguno de sus huesos sería roto, escrito 1500 años antes de nacer. ¿Saben que la Biblia también dice que el Mesías en la cruz iba a decir, sed tengo? Eso lo pueden encontrar en el Salmo 22 y el versículo 15. Salmo 22, 15. Jesús dijo esas palabras exactas y precisas en la cruz. Dijo, sed tengo. En el libro de Jonás, escrito más de 600 años antes que Jesús naciera, se predijo que la pasión de Cristo iba a durar 3 días y 3 noches. Duró 3 días y 3 noches. Exactamente 3 días y 3 noches. En Isaías, el capítulo 53 y el versículo 9, dice que iba a ser sepultado con los ricos. ¿Dónde fue sepultado Cristo? En la tumba de un rico, José de Arimatea. Las profecías, varias de ellas, entre ellas está el Salmo 16 y el versículo 10. Salmo 16, 10, escrito 1000 años antes que Jesús naciera, decía que iba a resucitar. 1000 años antes, Jesús está hablando en el Salmo 22 y el Salmo 16 y dice, no dejarás mi vida en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. 1000 años antes que él iba a resucitar. El Salmo 24, escrito 1000 años antes de nacer, anunciaba que el Señor Jesucristo iba a ascender al cielo. Y si ustedes leen Hechos 1, 9 al 11, habla de la ascensión de Jesús a la diestra de su Padre. Yo les pregunto, ¿estas profecías eran ambiguas, nebulosas, difíciles de entender, que había que darles una interpretación y usar la imaginación? No. Las profecías eran concisas, claras y exactas. ¿Y saben algo? La muerte de Cristo ocurrió, escuchen bien, el mes, el día y la hora en que fue predicha su muerte, y fue escrito 1400 años antes de nacer. Si ustedes leen en Levítico 23, dice que el Cordero Pascual se sacrificaba el día 14 del mes de Nisan, que hoy en día el primer mes judío, religioso judío, cae alrededor de marzo, abril, durante Semana Santa, cuando se celebra el Viernes Santo entre los cristianos. El Señor Jesucristo fue crucificado el día 14 del mes de Nisan, y lo interesante es que la Biblia dice
que el Cordero Pascual había que matarlo a las 3 de la tarde. Y si ustedes leen los evangelios, van a descubrir que el Señor Jesucristo murió a la hora 9, que según nuestro reloj, 3 de la tarde. ¿Ustedes creen que Nostradamus hubiera podido dar una profecía como esa? Mes, día, hora. Y luego la siguiente fiesta judía, que era el pan sin levadura, que representa el cuerpo de Cristo. El pan, la levadura se corrompe y se fermenta. Pan sin levadura representa el cuerpo de Cristo sin pecado. El día 15 de Nisan se celebraba el día del pan sin levadura, porque Cristo estaba sepultado como el pan de vida. Y luego, el 16 de Nisan se celebraba la fiesta de las primicias. Y el apóstol Pablo dice que Cristo resucitó las primicias. Es decir, que en el calendario judío estaban la fecha exacta de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, escrito 1500 años antes de nacer. Pero yo quiero que ustedes noten una última profecía. Y esta profecía tiene que ver no con la primera venida de Cristo, sino que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. ¿Saben cómo yo sé que el calendario maya no se va a cumplir como dice la gente? Porque mi Biblia me dice que el mundo no va a terminar así. Es decir, uno lee la profecía del calendario maya, no hay esperanza. Como dicen en Venezuela, ahí se fregó todo el mundo. No hay posibilidad de rescate. No hay esperanza de salvación. Todo es desastre y destrucción y desolación y tsunami y terremotos y volcanes. Suficiente para volverlo a uno loco. No hay esperanza. En las profecías de Nostradamus igual, epidemias, enfermedades, terremotos, desastres, guerras, batallas. No hay esperanza. Pero la Biblia no solamente dice cómo va a terminar el mundo, sino que la Biblia presenta esperanza. Quiero invitarles a ir conmigo, si trajeron sus Biblias, quiero notar una profecía extraordinaria. Se encuentra en el libro de Daniel. El libro de Daniel. Y quiero leer comenzando en el versículo 4. Daniel 2 y el versículo 4. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Él era el rey de Babilonia. Y el problema es que Nabucodonosor, cuando se despertó, se le olvidó el sueño. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido un sueño que cuando se despiertan dicen, yo soñé, pero ¿qué fue lo que soñé? A mí me ha pasado. Y no podía recordar el sueño. Él sabía que el sueño era importante, que tenía algún significado profético. Y estaba atormentado. Así que, ¿qué hizo Nabucodonosor? Capítulo 2 y el versículo 4, versículo 3. Y el rey les dijo, he tenido un sueño. Y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Ahora, ¿quiénes le dijo esto a Nabucodonosor? Note lo que dice el versículo 2. Hizo llamar el rey, ¿a quiénes? A magos. ¿Quién más? Astrólogos. ¿Qué más? Encantadores. La palabra encantadores significa psíquicos. ¿Y a quiénes más? A los caldeos, para que le dieran el sueño y la interpretación del sueño. Y enseguida, cuando llamó a los astrólogos y los adivinos y los psíquicos al estilo Nostradamus, le dijeron al rey el sueño y le explicaron el sueño, ¿sí o no? No fueron capaces. Eso demuestra que esos métodos no funcionan. ¿Cómo
mostró Dios el sueño y lo que significaba el sueño. Daniel dijo: espérate, rey, que voy a consultar la bola de cristal. Espérate, rey, que es de día y yo necesito ir a mirar las estrellas para ver qué me dicen las estrellas. Oh, rey, dame la palma de la mano para leerte el futuro en la palma de la mano. ¿Así fue? No. Ninguno de esos métodos son aprobados por Dios. Es más, en Deuteronomio 18 Dios prohíbe terminantemente esos métodos porque no funcionan. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? ¿Y qué hicieron sus compañeros? Se fueron a su casa, se arrodillaron y oraron pidiéndole a Dios sabiduría. Y la Biblia dice que esa noche Dios le dio a Daniel el mismo sueño que le había dado al rey Nabucodonosor. Y no solamente Dios le mostró el sueño, sino el significado del sueño. Vamos a leer el sueño en Daniel el capítulo 2. Daniel el capítulo 2 y el versículo 31. Dice: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Imagínense una estatua. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Ahora escuchen bien. La cabeza de esta imagen era ¿de qué? Oro fino. Su pecho y sus brazos de plata. Su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Tienen claro la secuencia? ¿Ambiguo? ¿Nebuloso? ¿Difícil de entender? No. Oro, plata, bronce, hierro y en los pies hierro mezclado con barro. Pero el sueño no termina allí. Nota lo que dice el versículo 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Una piedra pega en los pies, desbarata toda la estatua, y entonces la piedra se convierte en una gran montaña que llena toda la tierra. Ahora, ¿qué podría significar el sueño? Si fuera como el caso de Nostradamus, tendríamos que adivinar. A ver, ¿qué significa esto? Y la gente llegaría a toda clase de conclusiones y explicaciones e interpretaciones. Pero gracias a Dios no es necesario imaginarnos, ni especular, ni adivinar. Con la Biblia no se adivina. Y en Daniel 2 está la explicación del sueño. Vayan conmigo al capítulo 2. Y vamos a leer empezando en el versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. ¿Por qué era rey Nabucodonosor? Porque era más poderoso, tenía armas mejores, era más inteligente. No. Aquí dice que Dios lo había colocado en el trono, por eso era rey. Porque Dios está en control de la historia, porque Dios es el creador. Y luego noten lo que dice en el versículo 38, Daniel le dice: tú eres aquella cabeza de oro.
¿Está claro? Más claro no canta un gallo a las 3 de la mañana. La cabeza de oro representa a Nabucodonosor y su reino. ¿Cuál era el reino de Nabucodonosor? Babilonia. Facilito. Pero ahora noten lo que sigue diciendo en el versículo 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Qué reino se levantó después de Babilonia? Y ni siquiera tienen que ir a los libros de historia. Porque si ustedes van a Daniel 5, van a encontrar que ahí se habla de cuando el rey Belsasar, el último rey de Babilonia, estaba celebrando una fiesta. Y los medos y los persas entraron, mataron al rey y el reino pasó a los medos y los persas. El mismo libro de Daniel nos dice cuál es el siguiente reino que conquistó a Babilonia. Los medos y los persas. Y luego quiero que noten que sigue diciendo aquí, en el versículo 39, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce. ¿Qué reino conquistó a los medos y los persas? Grecia. No tienen ni siquiera que ir a los libros de historia, porque en Daniel 8 dice claramente que el reino medo y persa fue conquistado por los griegos. Exactamente como lo dice la historia, lo predijo Daniel. Y luego sigue diciendo en el versículo 40, y el cuarto reino, que son las piernas de hierro, será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Qué imperio conquistó el reino griego? El imperio romano. ¿Esta es una profecía exacta? ¿Matemática? Matemática. Ahora, escuchen bien. En los días de Daniel, él podría haber entendido que la cabeza de oro era Babilonia, porque Babilonia existía en los días de Daniel. También era posible que él entendiera que el siguiente reino eran los medos y los persas, porque Daniel estaba vivo cuando los medos y los persas conquistaron a Babilonia. Pero no había forma en que Daniel supiera que se iba a levantar el tercer reino, Grecia, porque Grecia no se iba a levantar por 200 años más. ¿Cómo sabía que se iba a levantar Grecia? ¿Cómo sabía Daniel que después de Grecia se iba a levantar Roma? No una profecía ambigua, incierta. No, la profecía exacta, matemática, precisa. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y luego el Imperio Romano. Pero quiero que noten algo muy interesante. Algo pasa con ese imperio. Vayan conmigo al capítulo 2 y el versículo 41. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Yo pregunto, ¿en los pies hay hierro? ¿Hay hierro en los pies, sí o no? Sí. ¿Había hierro en las piernas? Sí. Entonces yo pregunto, ¿en los pies continúa Roma? Si las piernas son Roma, el hierro, y en los pies hay hierro, significa que Roma va a continuar. Pero va a continuar ¿cómo? Dividida. Lo que era el imperio romano se iba a dividir. Ahora escuchen, esto es lo extraordinario. Alrededor del año 300 de la era cristiana, del norte del imperio empezaron a invadir el imperio romano lo que se conocen como las tribus bárbaras. Los érulos, los vándalos, los ostrogodos, los anglosajones, los suevos, los lombardos, etcétera. Empezaron a invadir el imperio romano y se fragmentaron el imperio romano. Y escuchen bien, las naciones de Europa hoy descienden de estas tribus bárbaras.
En el tiempo del Imperio Romano, en todo lo que es Europa se hablaba un idioma y había una cultura romana. Pero como resultado de las invasiones de las tribus bárbaras, los francos hablaban francés. Los visigodos hablaban español. Los anglosajones hablaban inglés. Los alemanes hablaban alemán. Europa hoy cubre el territorio que era Roma. Es el mismo imperio romano, pero dividido en los reinos que hay en Europa occidental. Y esto se predijo, lo predijo Daniel 800 años antes que pasara. ¿Podemos confiar en las profecías de la Biblia? ¿Son ambiguas? ¿Inciertas? ¿Hay que usar la imaginación? ¿Hay que adivinar? ¿No? Las profecías en cuanto a la primera venida se cumplieron al pie de la letra. Y la profecía de Daniel 2 se ha cumplido también al pie de la letra. Ahora, leamos qué significa la piedra y la montaña. Vayan otra vez conmigo a Daniel, el capítulo 2 y el versículo 44. Dice, y en los días de estos reyes, es decir, en los días de Europa dividida, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. La piedra representa el hecho de que Cristo va a venir, va a destruir a todos los reinos y va a establecer un reino eterno. ¿Podemos creer eso? ¿Saben por qué lo creo? Porque todo lo demás se cumplió como dice. Es decir, si se levantó Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, Roma se dividió y no se ha podido unir, aunque han tratado de unirlo. ¿Qué le hace pensar que el último evento no se va a cumplir también? Todo se cumplió al pie de la letra. El próximo gran evento de la historia es la segunda venida de Cristo para establecer su reino eterno. El reino no será establecido por seres humanos. Escuchen bien, los seres humanos hoy, los líderes políticos no saben qué hacer. Están confundidos. No saben cómo resolver los problemas de la economía mundial. No saben cómo resolver el problema del calentamiento global o el cambio climático. El problema de la criminalidad, las epidemias y las enfermedades. Buscan soluciones, pero no hay soluciones. La solución para los problemas del mundo no se encuentra en mejores médicos y mejores políticos y más cárceles. Como dijera el Señor Jesucristo, iba a haber guerras y rumores de guerras, se iba a levantar nación contra nación y reino contra reino, iba a haber terremotos, iba a haber epidemias, iba a haber insurrecciones en diferentes partes. Y luego el Señor Jesucristo dijo, pero no se preocupen, porque luego verán la señal del Hijo del Hombre en el cielo, viniendo con sus ángeles con gran poder y gloria. Es decir, las profecías de la Biblia no terminan con pesimismo, sino que terminan con optimismo. Quiero concluir esta noche yendo al Evangelio según San Juan, el capítulo 14, un pasaje muy bien conocido, y los versículos 1 al 3. Aquí el Señor Jesucristo nos explica cuánto ama a su pueblo y qué planes tiene con ellos. Dice Jesús, no se turbe vuestro corazón. Hoy la gente está turbada, ¿saben?
La gente no sabe qué está pasando ni qué va a pasar. Hay angustia en los corazones de la gente. Pero Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es decir, Cristo está planeando llevarse bastante gente para allá. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así va a concluir la historia. Sí habrá mucha destrucción, muchos perecerán, pero los que hayan recibido a Jesús como su Salvador y su Señor, podrán habitar con Él por los siglos de la eternidad. Esa es la bendita esperanza que ofrecen las profecías bíblicas, que no ofrece Nostradamus, que no ofrece el calendario maya, ni ningún otro psíquico ni profeta. La Biblia tiene un mensaje glorioso, vislumbres de esperanza. Es el título de los temas que estamos estudiando. Quiero invitarlos a que asistan mañana. Si pueden, el tema mañana es: lo que fue es lo mismo que será. ¿Saben que una vez el gran filósofo Santayana dijo: los que no aprenden de los errores de la historia están condenados a repetirlos? Mañana vamos a ver cómo la historia es un medio que Dios usa para mostrarnos lo que va a suceder en el futuro de la historia de este planeta. Quiero invitarles ahora a que inclinen sus rostros conmigo y vamos a pedir que Dios bendiga lo que hemos estudiado, que nos ayude a recordarlo y aplicarlo en nuestra vida. Padre Celestial, gracias por tu palabra, que es una guía segura en un mundo que anda confundido y enredado. Gracias porque tenemos una bendita esperanza, la esperanza del pronto regreso de Jesús. Te pido, Señor, que si hay alguien aquí que no tiene esa esperanza, que tú hables a su corazón y que puedan tener esta bendita esperanza. Gracias por habernos acompañado. Te damos gracias por escuchar esta nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.